Pues buenas noches, Gira Montesinay les da la bienvenida al webinar de negocios con el tema La nueva logística mundial. Hoy nos engalanamos con la presencia de Jorge Torres Aguilar, presidente de FedEx Express en México y presidente de la American Chamber of Commerce México, a quien agradecemos nos acompañe en esta interesante plática. Ahora sí, le paso la palabra al contador Emilio Penjos para iniciar. Muchas gracias, Emilio. Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Como ya es costumbre de estos miércoles por la noche, tenemos el gusto de tener siempre personalidades del más alto nivel empresarial y esta noche no será la excepción. Tenemos a una figura increíble que nos va a compartir aprendizajes que nos podrán servir con el objetivo que hemos buscado en Webinar Montesinaí, de dar consejos y herramientas para poder salir adelante ante estos tiempos tan importantes de cambio que se han presentado en nuestro país y en el mundo. Pues Jorge, empezamos y muy buenas noches, bienvenido a este foro. Montesinaí es tu casa y siéntete en casa. Particípanos un poquito de tu participación en FedEx, de FedEx en México y de lo que les ha tocado vivir en una época previa al inicio de la pandemia. Muchas gracias, Emilio. Muy buenas noches a todos. Es un honor el hecho de aceptar la invitación de Montesinaí Gira para poder compartir con ustedes esta charla, ¿no? Que está titulada La nueva logística mundial, y poder también hacer un recorrido sobre las experiencias que hemos tenido, sobre todo en los últimos 12 o 13 meses, en un periodo evidentemente muy peculiar. Pues, en primer lugar, dar un poco de contexto. Como saben ustedes, FedEx es una empresa, FedEx Corporation, que se originó a inicios de la década de los 70 en los Estados Unidos. Estamos, de hecho, por cumplir 50 años, específicamente en 1973. Una empresa que surgió a raíz de la idea de un emprendedor, el señor Fred Smith, que es el presidente y actual CEO de la empresa, presidente fundador. Hoy en día la empresa tiene presencia, Emilio, en 220 países y territorios. Tenemos alrededor de 600,000 empleados. Manejamos un promedio de 18 millones de paquetes diarios, con una flota de 679 aviones que opera en 680 aeropuertos. Específicamente en México, en donde yo trabajo y tengo la responsabilidad. De hecho, acabo de cumplir, Emilio, 29 años de trabajar en FedEx. Empezamos en algunas posiciones en la experiencia del cliente, también en operaciones. Fui director de operaciones durante 10 años, director de planeación 1 año, y tengo la responsabilidad de llevar México desde hace prácticamente 8 años. Aquí tenemos hoy en día más de 10,000 empleados, 3,000 rutas propias de recolección y entrega, 2,000 puntos de venta, 84 estaciones, un centro de distribución nacional que atiende pues todo el territorio, y tenemos 32 vuelos internacionales por semana. Y bueno, como último dato, FedEx Express ha sido una de las mejores empresas para trabajar en México desde hace 17 años. Hemos tenido evidentemente una época muy interesante, como lo comentabas, Emilio, el hecho de haber atravesado el 2020, el cual evidentemente, como todos sabemos, fue caracterizado por el tema de la pandemia, en donde quisiera dar brevemente un contexto para poderlos ubicar, Emilio, si me lo permites. Recordaremos aquel ya pareciera lejano diciembre de 2019, en donde empezábamos a hacer la proyección económica del crecimiento del año 2020, todavía sin tener muy en claro el tema de la pandemia. Y pronosticábamos seguramente que empezamos de un 3%, de un 2%, de un 1%. Finalmente dijimos, bueno, seguramente el 2020 tendrá un crecimiento muy ligero, económicamente hablando. Sin embargo, pues nadie anticipaba lo que en diciembre y particularmente en enero empezó a manifestarse en China, en Asia, que después este agresiva progreso que tuvo la pandemia hacia Europa en febrero, y bueno, y finalmente llega a marzo en el continente americano, y evidentemente empezamos a ver cuáles eran los efectos de aquella información que nosotros a través de los medios de comunicación, que hoy pues a través de las redes sociales tenemos en tiempo real, lo que estaba pasando parecía muy lejano. Sin embargo, llegó hacia nuestro territorio y empezamos a ver los estragos de este tema de la pandemia. Entonces, específicamente lo que empezamos a ver fue que hubo una designación de las actividades esenciales para la continuidad del comercio, de la economía, y también la cancelación de actividades no esenciales para poder estar, y me parece una decisión correcta, confinados con ese distanciamiento, tomando en cuenta que la prioridad que nosotros tenemos pues es la vida humana.
Pero uno de los factores importantes, hablando en el contexto del comercio, del transporte de mercancías, que empezó a detonar en retos muy importantes, fue que esta definición de actividades esenciales para la continuidad, tanto en México como en Estados Unidos, tomando en cuenta que ambos países tenemos una profunda integración de cadenas de valor, fue tomada en un criterio diferente y en un momento diferente. Eso quiere decir que la definición para poder determinar las actividades esenciales en Estados Unidos y en México fue diferente y hubo un desfase muy importante. Si nosotros tomamos en cuenta, Emilio, que la generación del 67% del Producto Interno Bruto de México depende del comercio internacional y que el 81% de las exportaciones van a Estados Unidos, ese desfase causó un impacto muy importante en términos de la caída de las exportaciones de México, recordaremos en abril del 48% y en mayo del 53%. Pero hubo un efecto colateral y radicalmente opuesto en nuestro país, que tuvo que detonar el consumo interno a raíz de las empresas que están en el ámbito y en el sector del comercio electrónico. Entonces, lo que pasó, primer elemento muy importante, es este desfase, que la parte internacional causa una baja importante. Sin embargo, directamente proporcional e inversamente proporcional, el consumo interno se dispara de una manera muy importante. Siempre los meses de noviembre y diciembre, los meses de cierre de los años, son los meses más altos en términos del tráfico de mercancías a través de la logística. Sabemos desde el mes de enero que el mes de noviembre va a ser muy alto, el mes de diciembre, el Buen Fin y todos los programas. Sin embargo, lo que nos pasó es que tuvimos un mes de noviembre a mitad de año, que fue el mes de mayo, en donde se detonó de una manera muy importante, de una manera radical, el incremento en el consumo interno. Y bueno, a raíz de ahí tuvimos muchos retos que con mucho gusto Emilio pudiera platicar. Invertir alrededor de $25 millones, por ejemplo, previo a que existiera cualquier situación llamada COVID, coronavirus, pandemia. ¿Cómo fue ese avance y cómo les ayudó a desatar las operaciones posteriormente? Sí, definitivamente el gran reto que tuvimos fue que comparado con la planeación anual que regularmente tenemos cíclica, ¿no? Que comento, yo tengo acá, como te decía, 29 años. Por ejemplo, el Buen Fin, que es un programa originalmente concebido en la Secretaría de Economía hace 10 años. Tenemos por lo menos 9 años de historial cíclico, que ya tenemos pues un comportamiento del consumo y de cómo se va dando. Sin embargo, no se anticipa que esta detonación de volumen se da en el mes de mayo, inclusive teniendo un crecimiento de 100% de volumen de mercancía, que a través del sector courier, que es en el que nos desempeñamos, de la logística, detonado por el comercio electrónico, se da. Esto evidentemente desencadenado por el confinamiento, todos o una proporción importante de la población que es económicamente activa tuvo que recluirse, tuvo que confinarse y tener una línea de vida, un conector dependiente 100% de las empresas que estuvimos en las calles, recorriendo calles, avenidas, vecindarios, edificios, parques industriales, para poder ser representantes de las familias, representantes de ese sector y llevar las cosas importantes. Entonces, uno de los primeros retos, Emilio, con los que nos topamos, no solamente tiene que ver con la falta de planeación para un incremento de volumen de un 100% de un mes a otro, de abril al mes de mayo, sino que da la casualidad de que en FedEx, pues trabajamos seres humanos, comentaba yo que somos poco más de 10,000 empleados, y la vulnerabilidad médica, las condiciones sanitarias que tienen que ver con la cuestión pues, humana, evidentemente nos pegó también de manera proporcional. Entonces, el primer gran reto que nosotros tuvimos fue manejar un incremento de volumen de un 100%, sin previo aviso, es como tener el mes de noviembre en medio, con una proporción importante de personal menos, por esta cuestión de positivos, de vulnerabilidad, de home office que tuvimos que incurrir. Entonces, pues fueron meses de mucho reto que independientemente de, y si me lo permites, recalcar el trabajo heroico de nuestra gente, podemos poner en su justa dimensión los doctores, las doctoras, los enfermeros, las enfermeras, pero también los empleados de las empresas que están recorriendo las calles para entregar esos pedidos importantes, tuvieron en su justa proporción una labor heroica, no solamente llevando cosas importantes, siempre que hay algo importante que se va a enviar, lo ponen en manos como las de FedEx, sino en esta ocasión era alimento, eran medicinas, era equipo de protección personal. Entonces fue realmente un reto que tuvimos durante los meses de mayo,
¿no? Durante el mes de junio, julio, para poderlo recabar y de alguna manera prepararnos de una manera adecuada, como bien lo decías, con inversiones muy importantes de 26 millones de dólares hacia el último trimestre del año 2020, para poder seguir estando a la altura de las necesidades de la población, específicamente en México, quienes dependían de esta línea de vida que son las empresas de courier en esta pandemia. Ahora, Jorge, normalmente nos presentamos ante crisis de problemas malos. A FedEx se le presenta una crisis de problemas buenos. De la noche a la mañana tienes que levantar arriba del 100% de tu capacidad para aumentar tu distribución de envíos en toda la República. Tus recursos, tanto humanos como materiales, básicamente son los mismos y la velocidad para reponer nuevos no es tan sencilla. Cuéntanos un poco todo lo que llevaste a cabo para poder duplicar o más allá de duplicar el esfuerzo que se hizo. Claro que sí, Emilio. Quisiera poner un poco en contexto la respuesta. Importante mencionar que una parte importante de repercusión causada por la pandemia en la parte económica fue que, de acuerdo a datos de Deloitte, por ejemplo, el 94% de las empresas fueron negativamente afectadas, 94%. Y en este sector, el 63% de la población económicamente activa tuvo algún tipo de impacto laboral en su salario. Disminuyó su salario o perdió su salario, perdió su trabajo. Entonces, estamos hablando en un contexto en donde no solamente es un incremento de volumen, no solamente es un decremento en términos de los empleados que yo tengo para manejar ese volumen, sino que en la carga emocional de los clientes y usuarios que dependen de las empresas de mensajería está en una situación muy sensible, porque no solamente tengo un impacto en mi trabajo, sino tengo un ingreso menor o perdí mi ingreso. Pero tengo la necesidad de traer medicina, tengo la necesidad de traer ese alimento, o tengo la necesidad de hacerme de ese equipo de protección personal para poder estar cuidado. Entonces, el hecho de manejar, no solamente hablamos de clientes, ¿no? Estamos hablando de personas que dependen de empresas como FedEx, como una línea de vida. Es un elemento muy peculiar porque se esperaba que empresas como la nuestra tuvieran un desempeño, como regularmente lo tenemos, pues de 99%, al momento de que cuando yo hago un pedido de algo que hoy es particularmente importante, pues me llegue, ¿no? Entonces, tuvimos que echar una marcha muy forzada para poder hacernos de personal temporal, de personal adicional, de espacios adicionales, de vehículos adicionales, para poder reaccionar de la mejor manera posible, de la manera más rápida, para poder estar equipados y estar a la altura de las necesidades. Más allá de clientes que esperan un envío, de personas, de familias que esperan algo para poder seguir viviendo. En este sentido, Emilio, les comparto que el mensaje que le dimos al equipo de FedEx, que repito, en su justa dimensión de héroes, de heroínas, fue que esta situación, este contexto nos daba el privilegio de la oportunidad de servir. Porque nosotros como FedEx no solamente fuimos confirmados, Emilio, como una empresa cuya actividad era esencial, pero no solamente para la continuidad del comercio, no solamente una actividad esencial para la continuidad de la economía, sino que tuvimos el privilegio de haber tenido la oportunidad de ser una empresa esencial para la continuidad de la vida de las personas. Entonces, el momento de dar un mensaje con una trascendencia a los 8,000 empleados que tenemos todos los días en la calle para decir, este es el privilegio que te da la oportunidad para que puedas contribuir a que las familias puedan seguir viviendo a través de lo que tú vas a recolectar y a través de lo que tú vas a entregar, es realmente dar un dimensionamiento mucho más allá, más trascendental al trabajo de las personas, y aunado con inversión y aunado con recursos adicionales, es que pudimos manejarnos a través del mes de mayo hacia el fin de año, en este año que fue realmente, como lo describo, muy importante. Ahora bien, eso tiene que ver con la calidad del equipo, con las habilidades adquiridas, con la historia que tenía la compañía. Cuéntanos un poquito esta mesa o este Zoom que habrás tenido con tu equipo en el día 1, donde las actividades explotaron. ¿Cuáles fueron las directrices del cambio para crecer de forma tan abrupta? Sí, Emilio, un elemento que les comparto abiertamente, ¿no? Transparentemente, fue, yo no podía estar en la comodidad de mi hogar, despachando, ¿no?, en una oficina, ¿no?, protegiendo mi integridad y mi cuestión personal, ¿no?, en términos de salud, teniendo yo 8,000 o 10,000 empleados que están en las calles todos los días.
La primera decisión que tomamos, Emilio, la primera decisión que tomé fue el hecho de personalmente visitar cerca de 25 estaciones de servicio, no solamente en el área metropolitana de la Ciudad de México, sino también en los estados de México, de Jalisco, de Nuevo León, de Querétaro, San Luis Potosí, dando el mensaje que les acabo de comentar. Es muy diferente cuando uno da una indicación, da una directriz de manera electrónica, cuando la actividad nuestra particularmente es el hecho de estar presente, el hecho de estar en piso. Entonces, el hecho de que personalmente haya tenido la oportunidad de ver a los ojos a cerca de 5,000 empleados, números cerrados, personalmente agradeciendo su trabajo, dándoles el mensaje de la trascendencia, de la importancia de su responsabilidad en este momento histórico y el privilegio que daba el contexto, me parece que pudo haber dado en su justa dimensión una gran diferencia para decir, estamos en esto todos juntos. Ese fue un punto muy importante. El segundo punto fue el hecho de estar seguros que nuestro equipo de primera línea, que está en la trinchera, estuviera total y perfectamente equipado en términos del equipo de protección personal y también hubiera un compromiso del uso disciplinado del equipo, no solamente para cuidarse de las interacciones con nuestros clientes, sino que también al momento de regresar a sus casas, estar cuidando a los suyos. Evidentemente hubo cosas que cambiaron, el hecho de tener una migración de que cuando tú recibes un paquete, cuando tú entregas un paquete, tienes que hacer una firma autógrafa, y dimos la opción a los clientes de poder hacer la recepción con los paquetes sanitizados sin la necesidad exprofesa de firmar los paquetes. Entonces, fueron cuestiones que también tuvimos que implantar para poder entonces nosotros estar a la altura y dar la confianza a nuestros clientes de que en lugar de llevarles algo que pudiera ponerlos en riesgo, el paquete iba siempre entregado bajo los protocolos dictados por la Secretaría de Salud, y fue también un elemento en el cual pusimos mucha atención. Ok, México tuvo la fortuna de no ser de los primeros países de alguna manera, y ya recibías información de otros países que se habían visto colapsados, inclusive ya se habían hecho los lockdowns en algunos países. Entonces, ¿cómo recibes tu información de las demás oficinas, siendo FedEx una empresa multinacional, para empezar a tomar acciones y poder arrancar con lo que ya ellos venían comentando a los demás directores? Justamente el hecho de ser una empresa global que opera, como lo comentaba al principio, en 220 países y territorios, nos dio la oportunidad de poder estar enterados no solamente de lo que pasaba en China, sino cuál era el efecto en términos del negocio, del transporte, de la logística, que es nuestro sector, en China, en Asia en lo general, en Europa. Recordaremos todos que en España, en Italia fue muy sonado, hubo mucha información. Nosotros a principios de enero y febrero empezamos a captar la información, entender cuáles eran los efectos, cuáles eran las acciones que FedEx estaba tomando en esas geografías para poder hacer un plan de prevención y estar listos. Pero evidentemente una cosa es el plan teórico, en donde yo tomo nota y anticipo escenarios, y el otro es la realidad que nosotros tenemos. Me parece que uno de los elementos importantes que caracteriza, ¿no?, la peculiaridad de México es el criterio bajo el cual se toma la decisión de la interrupción de actividades no esenciales para poder entonces tener ese cumplimiento. Entonces, eso fue un elemento importante porque prácticamente durante 8 semanas, recordaremos todos, hubo un lockdown de 100% de las actividades no esenciales. Hoy en día, bajo el contexto del proceso de semaforización sanitaria, aunque las entidades estén en rojo, ya no hay un lockdown del 100%. Las empresas, los negocios, están operando en un 30%. Entonces, es una diferencia. Pero volviendo a la pregunta, cuando tenemos un total lockdown durante 8 semanas, eso hizo que fuera una peculiaridad ante la cual nosotros tuvimos que adaptarnos para poder mantenernos vigentes y entonces desviar nuestra atención y recursos a los sectores detonados por el consumo interno en el comercio electrónico y enfocar toda nuestra energía más bien ahí para apoyarlos en esas actividades. Jorge, cuéntame un poco de otro elemento que distingue a FedEx y que le ha permitido tener liderazgo, la tecnología. Háblame un poco de dónde viene FedEx, los cambios que hacen desde 2010, que me parece que son fundamentales, y el resultado que se tiene cuando viene esta euforia por el e-commerce, de alguna manera. Sí, evidentemente vivimos en una era digital, ¿no? Ya es inminente y vemos cómo realmente los canales de
de transacción hoy en día, sobre todo detonados por el comercio electrónico, pues son una realidad, ¿no? Hemos visto cómo el comercio electrónico, que va de la mano con la tecnología, ha crecido en México de entre el 30 y el 40%. Esto antes de la pandemia. Evidentemente, el crecimiento del comercio electrónico durante y post la pandemia es exponencialmente mayor. Entonces, hemos visto cómo el 83% de los negocios ha generado ingresos a través del comercio electrónico. Pero también es importante ver cómo entre el 70 y 80% de los ingresos generados a través del comercio electrónico vienen generados a través de transacciones hechas por dispositivos móviles. Entonces, no solamente es el e-commerce y la tecnología en general, sino que también el uso cada vez mayor de la tecnología representada en dispositivos móviles, cada vez más ágil, cada vez más esbelta. El hecho de que nosotros, Emilio, como lo platicamos anteriormente, hayamos sido pioneros a mediados de la década de los 80s, para poder haber sido la primera empresa que ofreció un tracing and tracking, el saber en tiempo real cuál es el estado y la ubicación de mi paquete desde que lo envié hasta el que lo entregué. Esto se convirtió en un commodity en los 80s, los 90s, y hoy en día cada vez es más importante el uso de la tecnología para hacer esas transacciones, no solamente en el caso de FedEx para saber dónde está tu paquete, para obtener una cotización, para tener información actualizada al día sobre los requisitos de transportación y liberación aduanal, dependiendo del destino de mi paquete en términos de los países. Y esto evidentemente ha sido algo muy importante en la era digital. Nuestro presidente y fundador, el señor Fred Smith, ha comentado en diversas ocasiones que somos una empresa de tecnología que transporta paquetes y que la información respectiva al paquete y su estado es igual o más importante que el paquete mismo. Entonces, realmente el enfoque en la innovación y la tecnología en un área como la nuestra, que es el comercio electrónico a través de la logística y el transporte, sigue siendo algo muy importante. Hoy en día estamos migrando a sistemas de entrega robotizados, sobre todo en Estados Unidos, no solamente con robots de a pie, sino también estamos incurriendo en opciones para ver cómo a través de drones, en ciertos sectores, ciertos envíos también se pueden hacer de manera muy controlada. Ahora, cuéntame una cosa. Tuviste que integrar una cantidad importante de proveedores que estaban empezando con pequeñas empresitas y de pronto se unen a esta gran empresa que es FedEx. ¿Cuáles son las oportunidades? Y aquí me interesaría mucho porque quizás hay gente que nos está viendo y visualiza la posibilidad de tener que cambiar de negocio, de cambiar de industria, y a lo mejor aquí hay una oportunidad. Cuéntanos un poquito lo que no se está cubriendo y dónde has necesitado contratar. El hecho comentaba yo que el comercio electrónico viene creciendo 30-40%, pero este crecimiento no es en pico, sino son escalones en donde el comercio electrónico llega y se queda y a partir de ahí pasamos a un siguiente nivel. Esto ha detonado que la industria del transporte, que la industria de la logística vaya creciendo de manera proporcional. Hoy en día el hecho de tener la necesidad de tener una cobertura, ¿no? Por ejemplo, en México hay 35,000 códigos postales. Una cobertura no solamente de todo el territorio nacional, sino con entregas ya no solamente día siguiente, sino entregas mismo día sobre elementos que nosotros necesitamos es hoy una necesidad imperante, sobre todo, repito, detonado por el comercio electrónico. Entonces, la huella que nosotros tenemos como FedEx es muy importante. Comentaba que tenemos 3,000 rutas propias de recolección y entrega, pero tenemos dependencia de otras 2,000 rutas, números cerrados, números gruesos, en donde son las empresas que nos ayudan en la primera y en la última milla. Entonces, no solamente es el hecho de tener la inversión de un emprendedor con una flota vehicular, sino el hecho de estar a la altura de los estándares de calidad más altos en cuestiones de protocolos, en cuestiones de eficiencia, en cuestiones de productividad, de modelos de distribución y logística para poder estar asegurando no solamente que el paquete llega. Aquí hay un elemento muy importante, Emilio, que les comparto, que es un gran diferenciador. La logística tiene que ver con eficiencia y eficacia en distribución. El comercio electrónico tiene que ver con la experiencia del cliente. La fórmula que nosotros estamos combinando es cómo, a través de la logística, la distribución y el transporte, somos lo suficientemente eficaces y productivos en un modelo económico, de tal forma que no vaya en detrimento del comercio electrónico, que se trata de la experiencia del cliente. Entonces, es un elemento importante. Y si me permites, agrego otro. Hoy en día,
este detonar y este crecimiento que tiene México es bien importante por la siguiente razón. En el mundo y en México hay tantos clientes potenciales para el comercio electrónico como una persona que tenga 3 elementos. Una persona que tenga computadora, una persona que en esa computadora tenga internet y que tenga acceso a crédito. La persona que tiene computadora, internet y crédito es un cliente potencial para el comercio electrónico. Nuestro país tiene todavía mucho camino que recorrer. Vamos a pensar en la parte sur del país, en donde hay programas, en donde se está expandiendo el internet, el poder adquisitivo está permitiendo que las personas se hagan de su computadora y hay cada vez más esquemas de crédito. Entonces tenemos un gran potencial. Esos son los 3 elementos: computadora, internet y crédito. Pero una vez que tenemos una persona armada con esos 3 elementos e incurre en su primer experiencia como comercio electrónico, la experiencia está fundada en 2 elementos de confianza: el método de pago y el que el paquete le llegue. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una persona que va a incurrir en una primera experiencia hace una compra de un elemento básico, sencillo, barato. Al momento de ver que el método de pago es confiable, que no le clonaron y demás, y que el paquete le llega, esa experiencia se va creciendo de manera exponencial y pide cada vez cosas más importantes, cosas cada vez más grandes, cosas cada vez más valiosas, y tenemos clientes potenciales que van a ser cautivos con un incremento en términos de sus compras de una manera muy importante. Entonces, es un poco el contexto para poder responder a esta pregunta que me hacías, Emilio. Voy a regresar un poco a la pregunta, pero me abriste los ojos de un tema que es una realidad. Una vez que logras pagar, te llenas de una ansiedad tremenda hasta que no tienes esa compra en tus manos. Y FedEx lo que viene es a solucionar esa ansiedad, esa angustia que te genera el saber que ya te desprendiste de tu dinero, pero el bien no lo tienes en tus manos. Entonces, ¿cuáles son los elementos que haces tú como FedEx, a diferencia de tu competencia, para asegurar que el cliente, cuando recibe al courier con su caja que le viene a entregar, se sienta con esa seguridad y tranquilidad de saber que es el mejor proveedor para ese servicio? Yo creo que aquí partimos de la premisa mayor que comentaba, que es el tema confianza. Hay evidentemente, en términos muy simples, Emilio, 2 temas, ¿no? Los embarques que no tienen una densidad económica, que no requieren ser urgentes y que tienen tiempos de entrega diferidos. Hago esta compra, es un paquete importante, pero si me llega entre 3 a 5 días, no tengo problema. Pero hay otro sector que es cada vez más creciente, que son los envíos express, que son los envíos urgentes, que sí requiero, o sea, sí o sí requiero que me llegue esto mañana. Entonces, manejar la expectativa de los clientes en términos, estoy resumiendo de una manera muy simple, los tipos de servicio que yo tengo. Pero lo más importante es honrar la decisión del cliente a través del compromiso y el cumplimiento de lo que estoy ofreciendo. Lo que comentas es muy importante. Ya que el cliente con su computadora, internet, acceso a crédito, hizo su experiencia y demás, hoy en día la toma de decisiones a través de la tecnología es de segundos. Hoy sabemos que cualquiera de nosotros se puede meter a una página, diseñar sus tenis, de qué color, de qué talla, y en 5 minutos tienes el pedido. Es totalmente incoherente el hecho de pensar que después de haber hecho una decisión en 5 minutos, hacer un pedido incluso de diseño, el paquete te llegue en 2 semanas, en 1 semana, 5 días. Esa expectativa es el gran reto de la logística. Cómo cerrar los tiempos de tal forma que la distancia entre la toma de decisión a través de la tecnología y el acceso físico a la mercancía no sea de mucho tiempo, sea del menor tiempo posible. Entonces, ese es el reto. Hay que trabajar mucho en la mentalidad de nuestros couriers para poder hacerles entender que lo que llevan en su camioneta, en su vehículo, no son sobres, no son paquetes, no son pallets, son sueños, son compromisos y son elementos de vida para las personas que están esperando el mismo. Y ese tema de dar trascendencia a la importancia del trabajo de quienes tenemos la responsabilidad de llevar un paquete es un ingrediente muy importante. Me voy a regresar al tema que te comentaba anteriormente y quiero repasar un poquito. Hay gente que está buscando oportunidades de negocio que tienen que ver con la logística. Vamos a hablar, no quiero hablar términos técnicos, 3PL, 4PL, algunas soluciones que me gustaría que tú las expliques con más claridad, es más tu área de expertise, pero una son oportunidades de negocio en los mostradores, que como dices tú es cuando entran los paquetes, y otras oportunidades de negocios que están en la última milla. Me metí como a 4 temas técnicos que me gustaría que tú los puedas desarrollar y a lo mejor eso nos permite a los que no tenemos tanta claridad encontrar que hay oportunidades de negocio ahí.
Totalmente, Emilio. Y déjame tocar en uno de ellos que mencionaste, los mostradores, que son los centros de envío. Hoy en día, comentaba yo al principio de la charla, que tenemos 2,000 centros de envío. Bueno, en números muy grandes, de esos 2,000 centros de envío con los que contamos en México, que dicho sea de paso, fuera de Estados Unidos, México es el país en donde FedEx tiene más centros de envío. 500 son propios y 1,500 no son propios. Eso quiere decir que hay 1,500 centros de envío, algunos grupos de algunos emprendedores, los propietarios son emprendedores que entran en un esquema, vamos a decirlo así, de franquicia, a través del cual es el efecto McDonald's, en donde tú entras a un McDonald's y no sabes si es McDonald's o es exactamente el mismo concepto, los logotipos, los tamaños, los diseños, la capacitación, los uniformes, las tarifas, es exactamente la misma. Sin embargo, 1,500 centros de envío existentes hoy en México no son nuestros. Hoy en día tenemos un programa de crecimiento muy agresivo para poder crecer los centros de envío en varias decenas por año, en donde, bueno, eso representa una gran oportunidad. Pero no solamente es el hecho del centro de envío como tal, sino que hemos migrado hacia comportamientos, comentaba yo, el e-commerce se trata acerca de la experiencia del cliente. Un elemento innovador que está sucediendo hoy en día, Emilio, respecto al comportamiento de los consumidores del comercio electrónico es el siguiente. La mayor parte de los usuarios espera que sus envíos le lleguen a la puerta de su casa, sobre todo en esta pandemia. Sin embargo, mientras nosotros vayamos regresando a la nueva normalidad, a la nueva realidad, y si yo estoy trabajando, por ejemplo, yo, Jorge, estoy ahorita en mi oficina, no estoy en mi casa, pero llega FedEx y llegó a las 4 de la tarde para hacerme una entrega y yo no estoy. Entonces, lo que estamos haciendo hoy como FedEx es contactar. Jorge, no está, estoy en tu casa, no estás. Y si yo llego todos los días a mi casa a las 9 de la noche, lo que le voy a decir a FedEx es, oye, nunca me vas a encontrar porque nunca estoy. Por favor, déjamelo en el centro de envío más cercano a mi domicilio. Por donde yo vivo, Emilio, no sé, seguramente todos, hay 5 centros de envío que me quedan relativamente de paso. Entonces, la conveniencia de tener un centro de envío en donde yo puedo pasar a recoger mis paquetes en el horario que yo quiera, el día que yo quiera, es algo que estamos viendo que también está migrando. Entonces, es un punto muy importante de migración. Otro elemento tiene que ver también con no solamente el transporte y distribución de las mercancías, sino con el almacenaje de las mismas para poder tener inventarios controlados en términos de flujo, lo que se conoce como el pick and pack, para poder hacer la concentración de las mercancías y surtir pedidos desde puntos estratégicamente ubicados a lo largo del país para reducir tiempos de tránsito. Un ejemplo rápido, en el sector farmacéutico o de la salud, si tenemos una intervención quirúrgica urgente en Monterrey, pues no nos sirve que nos manden todo el kit para esa intervención desde México y me llegue hasta mañana. Tenemos un almacén en Monterrey en donde tenemos gente especializada para poder hacer el armado de kits de intervenciones quirúrgicas que son entregadas en 1 hora, que son entregadas en 2 horas, independientemente de su ubicación. Son 45 centros que tenemos en todo el país. Entonces, son elementos que de entrada FedEx tiene propios, pero que es importante compartir la participación de emprendedores, empresarios en estos sectores para poder hacer a través de un esquema similar a la franquicia, dar participación en estas actividades. Aquí me llega una pregunta, o sea, ¿esos negocios tienen que ver con algo como el fulfillment de Amazon de alguna manera? Es decir, tú estás haciendo alianzas con empresas que requieren esas entregas y tú te vas a encargar de proveerles la logística para generar una mejor eficiencia. ¿Es un servicio que no conocemos? Es un servicio que nuestra área de supply chain o control de inventarios tenemos hoy y ofrecemos hoy. Tenemos clientes del sector bancario, tenemos clientes del sector de salud, ¿no? Tenemos clientes del sector de fulfillment en términos de clientes que tienen que ver con el surtimiento de este tipo de aditamentos, y hoy en día es un elemento que ofrecemos. Entonces, le ahorramos al cliente el espacio, el inventario, el manejo y el pick and pack, la creación de las órdenes específicas de equipo de acuerdo a la necesidad de cada uno de los clientes. Lo realizamos hoy en día nosotros para nuestros clientes. Es algo que ya existe. Así es. Ahora, háblame un poquito de la última milla. Hablando de la última milla, ¿dónde está lo que FedEx ha podido hacer y lo que no ha podido hacer y que ha tenido que darle espacio a una serie de empresas que lo están haciendo de otras maneras? Quizás son más chicas, pero lo han logrado hacer de forma efectiva.
Prácticamente nosotros, Emilio, como lo comentaba, tenemos números cerrados, 85 estaciones de servicio. ¿Qué son 85 estaciones de servicio? Una estación le llamamos a una locación en donde tenemos 5, 10, 15, 150, 200 rutas de recolección y entrega. Evidentemente, estas 85 estaciones están ubicadas en las capitales de los estados. En el caso de la Ciudad de México tenemos 7 estaciones, ¿no? De acuerdo a la densidad. Sin embargo, hay estados tan grandes como Chihuahua, hay estados tan grandes como Coahuila o Sonora o algunos otros, en donde tenemos áreas extendidas, en donde la densidad y la frecuencia de los envíos no justifican una ruta que, por ejemplo, me pueda dar 90 paradas por hora para entregar 120 envíos. Entonces, hay economías de escala en donde hay ciertos proveedores en ciertos estados, en ciertas ciudades secundarias, en donde no me conviene a mí llegar con un recurso propio y en donde entonces ofrezco, por ejemplo, hablaba yo del servicio diferido, ¿no? Te llega de 2 a 5 días. Bueno, necesitamos una ruta que vaya a tal ciudad los martes y los viernes, ¿no? No voy a poner un recurso FedEx. Entonces, en esas áreas extendidas para ciudades secundarias o terciarias, en donde no tenemos la densidad, la frecuencia, es en donde principalmente tenemos el servicio con estos proveedores. Ese es un ejemplo. El otro ejemplo, dada la condición de seguridad que tiene nuestro país, por todos conocida, también tenemos el servicio de algunos proveedores de primera o última milla que tienen una densidad muy importante de volumen, pero con vehículos blindados o con ciertas características para poder entrar a ciertas áreas en donde, dado el índice de criminalidad, pues tenemos proveedores especializados para poder entonces entrar con cierta configuración de vehículo a ciertas áreas, a ciertas carreteras para poder entrar, ¿no? Entonces, ese es otro elemento. Y un tercero, si me lo permite rápidamente, la Ley Federal del Autotransporte limita a empresas de capital extranjero, como FedEx, a tener y operar vehículos de más de 11 toneladas, a manejar paquetes de más de 31.5 kilos en carreteras de jurisdicción federal. Entonces, hoy en día tenemos una dependencia de 6 empresas muy grandes de transporte de trailers, que son las que llevan y traen todos los días a todo el país toda la mercancía que al final del día nosotros entregamos, ¿no? Entonces, son, digamos, hay 2 o 3 ejemplos muy claros de última milla o de transporte en donde tenemos colaboración con emprendedores. Muchísimas gracias. Me quiero pasar a un tema que seguramente es del interés de todos. Vamos a tratar de hablar del futuro de la forma más objetiva que podamos y también a soñar un poquito más. Han existido cualquier cantidad de ideas respecto, por ejemplo, a vehículos autónomos, estaciones espaciales que puedan mover la mercancía de otras maneras, no por aviones. Hay ideas que han hablado respecto a cómo podría moverse la carga a nivel mundial. ¿Por qué no nos platicas un poquito qué sientes que puede pasar en el futuro? Pues es un elemento muy interesante porque de alguna manera el futuro nos está alcanzando y tenemos que estar muy seguros de las tecnologías de información. Me parece que hoy en día tenemos una gran dependencia de no solamente el ver qué tipo de regulación y marco jurídico, marco regulatorio tenemos para poder hacer la facilitación del tránsito de las mercancías, sino también en términos de infraestructura. Yo creo que son 2 elementos que van de la mano para poder estar pensando y futurear, ¿no? en este sentido. La idea conceptual, ¿no? A través de la cual se concibe FedEx en el 73, parte de la base de que en lugar de que nosotros tengamos la necesidad de tener puntos de conexión directa, origen-destino, teniendo un proyecto, ¿no? Un esquema totalmente redundante, ¿no? De redes, el modelo de Hub and Spoke que hace que todos los orígenes vayamos a un punto de centro de distribución y del centro de distribución al destino, es un modelo que se llama Hub and Spoke que creó FedEx. Independientemente de los medios de transporte que nosotros tengamos, me parece que este modelo que ha sido replicado inclusive por líneas aéreas de pasajeros, ¿no? Si tú vas de Estados Unidos, de México a Estados Unidos, con ciertas líneas aéreas, pues tienes que pasar o por Atlanta, o por Dallas, o por Houston, ¿no? Para hacer tu conexión. Ese modelo es el de Hub and Spoke que FedEx creó en el 70. Seguirá siendo vigente respecto a la transportación de mercancías. Yo creo que ya más adelante
siento que no nos tocará ver algo mucho más adelantado que esto que comento, fuera de los drones, fuera de los robots que están haciendo entregas, y esa sería un poco la perspectiva, ¿no? Ahora, ¿tú te imaginas, por ejemplo, estas grandes empresas asiáticas que mandan N cantidad de envíos a América, por ejemplo, instalando sus servicios también de transportación aquí? Sí, definitivamente. Yo creo que es un tema el mundo es un mercado global. Y hoy en día hay tantos clientes potenciales, como lo mencionaba yo, ahora me salgo un poco de México, como personas con una computadora, internet y crédito. Entonces, ¿qué es el gran riesgo? El gran riesgo, lo pongo entrecomillado, obviamente, de que un productor mexicano tenga un producto de calidad aceptada, ¿no? Si lo sube a una plataforma, corre el riesgo, repito, entrecomillado, de que no solamente le hagan un pedido en Monterrey o en Mérida, corre el riesgo de que le hagan un pedido de 1,000 o 2,000 de las piezas del producto que hace en Francia, que le hagan un pedido en China, que le hagan un pedido en cualquier parte de África, ¿no? Entonces, yo creo que este borderless scheme que tenemos hoy en día es una realidad, ¿no? Y me parece que es cada vez mucho más evidente el hecho de que el comercio se dé entre Asia y América, no solamente en las grandes empresas o los grandes armadores automotrices, sino entre pequeñas y medianas empresas a través de la red que la tecnología nos permite para poder tener acceso a cualquier tipo de producto en cualquier parte del mundo en tiempos muy competitivos de tránsito y entrega. Moviéndome un poquito de tema, hablemos un poquito de los marketplaces, específicamente quiero hablar de Amazon. Hace unos años FedEx en Estados Unidos rompe con Amazon y Amazon empieza a generar su entrega propia. Ahorita nos platicas un poco ese incidente que pasó y, por ejemplo, la segunda cosa que veo que pasa es que Amazon empieza a tomar la decisión, por ejemplo, de comprar sus propios aviones para sus entregas y también ahora me parece que va a tener una cantidad importante de vehículos ecológicos o no contaminantes que harán la repartición en los próximos años. ¿Cómo le pega esto a FedEx y cómo se comporta en el mercado esta dinámica de cambio de un cliente tan importante como Amazon? Claro, Emilio. Sí, aquí es un punto importante que en términos mediáticos efectivamente se manejó como un rompimiento. Recuerdo haber leído algunas notas al respecto. Sin embargo, lo que en realidad pasó en Estados Unidos hace ya prácticamente 3 años es que una de las compañías de FedEx Corporation, que es FedEx Ground, manejaba un importante volumen de Amazon en Estados Unidos. Sin embargo, el término del contrato llegó y simplemente el contrato no se renovó por mutuo acuerdo entre FedEx y Amazon. Entonces fue un término de un contrato previamente hecho y finalmente hubo una decisión estratégica por parte de FedEx para manejarlo así. Lo que ha pasado, ¿no? Y saliéndonos un poco de la marca en lo particular, es que el comercio electrónico está creciendo a tal ritmo, tan agresivo en todo el mundo, que las empresas que hoy en día ofrecemos el servicio de transporte, distribución y logística, de manera aislada o de manera sumada, no nos damos abasto para poder manejar en esa velocidad el volumen que hoy existe y el volumen que sigue creciendo en todo el mundo de comercio electrónico. Entonces, lo que ha pasado, hemos visto que hay una migración, una diversificación de parte de los marketplaces para poder seguir siendo eso, un marketplace, y también seguir teniendo el uso, ¿no? La desviación, la asignación, mejor dicho, la asignación de volumen a las empresas de logística, distribución, entrega, pero también han creado sus propias divisiones para justamente estar a la altura y a la velocidad del crecimiento del comercio electrónico que hoy pues nos sigue rebasando. Es un gran problema, es un buen problema que tener, pero el punto aquí es que la agresividad, la velocidad con que el comercio electrónico en términos de volumen está creciendo es exponencial y esa es una de las razones por las cuales esta diversificación se está dando en diversas partes del mundo. Ahora, respecto a la parte ecológica, ¿qué nos dices tú del incremento de vehículos, del incremento de aviones y lo que más me preocupa, el incremento de basura, de la cantidad de cajas, bolsas y todos los materiales de empaque que se han tenido que utilizar para el comercio electrónico? ¿Qué plan existe o qué se puede mejorar? Sí, el hecho de que nosotros seamos una empresa, ¿no? Lo comentaba yo al principio, en donde tenemos 679 aviones, ¿no? Que operamos en 680 aeropuertos. El hecho de manejar 18 millones de paquetes diarios pues requiere de una red de infraestructura de transporte realmente robusta.
en cientos de miles de vehículos. La estrategia de la corporación, pues realmente no es nueva, de hace prácticamente 10 años, ha sido tener un compromiso tangible con la disminución de la huella de carbono a través de tener vehículos de ciertas generaciones y cierta configuración que son environmental friendly, ¿no? Como decimos, de tal forma que la configuración y la migración de manera proporcional hacia vehículos no solamente híbridos, sino también totalmente eléctricos, sobre todo en los países en donde ya hay regulaciones y donde hay una infraestructura robusta para poder tener estos vehículos, es una realidad. Hemos sido pioneros en este sentido. En términos de los aviones también, Emilio, desde hace algunos 5 o 6 años, los 777 tienen no solamente un alcance mayor, sino también el consumo de combustible, por lo tanto, el efecto en la huella de carbono es significativamente menor respecto a los aviones de la generación anterior. Estamos hablando de los MD-11, estamos hablando de los Airbus. Hay una migración muy importante. Hoy los vuelos de largo alcance que lleva FedEx son en 777, que son uno de los aviones ecológicamente mucho más eficientes, ¿no? Entonces, es parte de lo que estamos haciendo. En términos del empaque, pues es una realidad, ¿no? Oye, son 18 millones de envíos diarios promedio, pues 18 millones de empaques, ¿qué hacemos con ellos? También ha habido una migración importante de empaques que están hechos con un material biodegradable. Por ejemplo, en términos del plástico específicamente en México, lo dejamos de usar hace ya varios meses, no solamente apelando a la regulación, sino también con un compromiso fehaciente con el tema ambiental en nuestro país. Entonces, esta migración como una empresa mundial, global, corporativa, originaria de Estados Unidos, realmente hace que seamos pioneros en muchos de estos elementos y que los repliquemos en su justa dimensión en países como el nuestro. Ahora bien, ¿qué opinas, por ejemplo, en términos del correo regular y ya el espacio que le queda en México? Es difícil analizarlo, pero USPS en Estados Unidos es un correo bastante eficiente que de pronto sí le causa cierto nivel de competencia a FedEx. ¿Seguirá existiendo el correo tradicional o tendrán también que emigrar y convertirse en algo como lo que es DHL, que era una compañía de correos y hoy en día es una también de los couriers más importantes del mundo? En Estados Unidos tenemos una colaboración muy importante entre FedEx y el USPS. Entonces, realmente trabajamos en conjunto, cada quien en su ámbito, pero hay elementos muy importantes en los cuales tenemos una gran colaboración. Realmente más bien somos complementarios. En el caso específico de México, el tema del servicio postal mexicano es un tema que es socialmente necesario, es un compromiso del gobierno federal, el hecho de que a través de Correos de México haya un compromiso que se honre y se cumple de conectividad de todos los puntos y todos los rincones del país a través del correo. Cuando yo menciono el hecho de que en México tenemos 35,000 códigos postales, por ejemplo, la fuente de información y quienes determinan el crecimiento, el ajuste, la consolidación de códigos postales es Correos de México. Entonces, es un elemento que realmente permanece, es histórico, emblemático y que realmente tiene una función más social. Entonces, yo creo que cada quien en su justa dimensión, ellos en el ámbito social, nosotros en el ámbito de transporte expreso de mercancías, con tiempos de tránsito y entrega definidos, estamos cada quien en un sector diferente y de alguna manera también podemos ser complementarios. Ahora, con todo este tema se han generado alianzas y se ha generado, por mismas cuestiones de crecimiento, compras y fusiones importantes de diferentes empresas. ¿Qué va a tener que ser la ganadora en este juego? ¿Cuál crees que son los elementos que van a tener que formar parte de su oferta para que sea la ganadora o las ganadoras en el futuro cercano que vamos a estar viendo derivado del consumo que estamos teniendo? Me parece, Emilio, que la ganadora debe tener dos características fundamentales dentro de muchas otras. La primera es el hecho de entender que el comercio electrónico se trata, sí, de eficiencia, sí, de eficacia, pero de una manera mucho más remarcada e importante de la experiencia del cliente. Sobre todo, remarco lo que mencionaba yo hace algunos minutos, en una época tan difícil en donde el presupuesto es menor. Mi presupuesto lo voy a administrar mejor y realmente voy a comprar algo que para mí es absolutamente necesario, como alimento, como medicinas, como equipo de protección personal. Espero que mi envío sí me llegue, porque es algo, no estamos hablando de lujo, sino de artículos de primera necesidad para poder seguir viviendo. Entonces, es la experiencia del cliente el elemento número uno, que en el caso de FedEx hemos puesto
como el centro de nuestra modelo de gestión. Y el segundo, tener la habilidad de poder tomar decisiones con mucho mayor velocidad para estar a la altura del crecimiento agresivo que el comercio electrónico ha tenido, sigue teniendo y seguirá teniendo hacia un futuro, con este crecimiento de prácticamente 40-50% año con año. Esa velocidad es una velocidad exponencial y hay que estar a la altura de esa velocidad para poder estar manejando los volúmenes necesarios sin perder de vista la experiencia del cliente. Me parece que son las dos premisas más importantes en las cuales yo fundamentaría la estrategia de quien quiera ser ganador en este sector. Ahora bien, quiero hablar un poquito del tipo de habilidades y de preparación académica que tú como director empiezas a notar que hace falta para el desarrollo de estas empresas del futuro. La primera cosa que te quiero preguntar es, ¿cuáles son las necesidades que hoy FedEx tiene para integrar a su equipo los más altos niveles de gente preparada? ¿Qué estás sintiendo que te hace falta encontrar y qué sugerirías que la gente tuviera esas habilidades para manejar estas empresas del futuro? Yo creo que hay una habilidad que no es nueva, pero que se acentúa con el paso del tiempo y sobre todo en estos elementos, que es la capacidad de análisis que va unada con la toma de decisión. Yo creo que es importante el hecho de siempre, ¿no? Repito, no es nada nuevo, pero retoma una importancia mucho mayor en esta época, el hecho de codificar el contexto, entender cuáles son los elementos, cuáles son los drivers, como te comentaba. Es un tema de experiencia del cliente y es un tema de velocidad. Es decodificar el contexto, entender las nuevas tendencias para poder entonces nosotros tener la habilidad de tomar decisiones más rápidos, pero también más precisas. Me parece que serían esas dos primeras. Pero hay un elemento también importante, Emilio, que sería el tema del liderazgo. El liderazgo, repito, no es un concepto nuevo, pero me parece que es un tema de encontrar el modelo de gestión de liderazgo necesario para una nueva realidad. Yo creo que es importante el hecho de renovar mi modelo de gestión para poder tener un estilo de liderazgo mucho más resiliente, mucho más adaptado a la realidad, para poder tener la capacidad de entender que nosotros tenemos que romper nuestros propios límites para poder estar presentes, parados ante nuevos horizontes y entender que así es, que el mundo cambia, que es un tema dinámico y que mi modelo de liderazgo tiene que evolucionar a la misma velocidad para estar en ese sentido. Te comparto, Emilio, rápidamente mi definición de liderazgo. Si tú te metes a Google o algún buscador y le pones leadership o liderazgo, seguramente habrá, si no cientos, miles de definiciones y todas son correctas. Mi propia definición de liderazgo, Emilio, que he acuñado a través del tiempo, le quito, le pongo, es una definición que tiene 3 elementos. El liderazgo, desde mi punto de vista, es la capacidad de generar resultados a pesar de la adversidad. Generar resultados a pesar de la adversidad. Entonces, son esos 3 elementos. Un buen coronel, un buen capitán, es bueno generando resultados cuando las condiciones están normales de presión y temperatura y todo se da. Pero cuando tenemos adversidad, cuando tenemos incertidumbre, cuando tenemos falta de certeza, y a pesar de ello, ¿no? Cuando tenemos falta de recursos, a pesar de ello, a pesar de esa adversidad, nosotros tenemos la capacidad de generar resultado. Ese es el líder que es efectivo, ese es el líder que es eficaz. Y si tuviera que resumir esta definición de liderazgo, de generar resultados a pesar de la adversidad, yo encontraría a un sinónimo de liderazgo: resultados. Entonces, ¿cómo, independientemente de que estamos en una época con un contexto que todo el mundo conocemos, con las pérdidas que hemos tenido, con incertidumbre sobre lo que viene, a pesar de ello, cómo me voy a reinventar, cómo me voy a renovar, adaptar mi capacidad de liderazgo, hacerlo resiliente y, a pesar de eso, generar el resultado que se espera de mí? Si alguien quisiera emprender de alguna manera en el negocio de la logística, ¿qué áreas sientes que no han sido abarcadas o recomendarías a alguien tratar de descubrir espacios que no has podido cubrir de alguna manera o que sientes que FedEx no puede llegar a ese espacio? Yo creo que va muy aunado con lo que platicábamos anteriormente, la capacidad de identificar en términos, por ejemplo, de la primera y última milla, las áreas en donde las empresas que nos dedicamos a este tema de infraestructura, a las que no estamos cubriendo de manera directa. Digo, hay información pública, hay información de inteligencia que está a disponibilidad para poder partir de ahí y entonces tomar decisiones respecto a este tipo de inversiones que pudieran ser importantes. En la ubicación de centros de envío, como comento, tenemos 2,000.
pero pudiéramos identificar muy claramente los códigos postales con ciertas densidades en donde haría sentido tener un modelo como el que platico. Entonces, sería cuestión de identificar la información que hoy en día está a la mano, está disponible, para poder entonces, ¿no?, partiendo de lo que comentábamos, tener la capacidad de análisis y tomar decisiones para poder movernos hacia esa dirección. Muy bien. Ahora, teniendo ya este territorio del cual ustedes ya han podido tocar en su mayoría, pues tienen una capacidad de quizás entregar servicios de mayor valor agregado o llegar a vender de alguna manera algunas otras cosas, no sé cuáles, porque ya están muy cerca del cliente, muy cerca de las casas y muy cerca de las personas. En algún momento se decía, por ejemplo, que Bimbo tenía esta capacidad única en el territorio nacional porque podía llegar a todas las misceláneas de toda la República por más remota que estuviera. Y hoy FedEx hace mucha de esa tarea de llegar a esos últimos puntos. ¿Tú te imaginas a FedEx o existe algún proyecto de llegar a tener productos o servicios de mayor valor agregado cerca del cliente? Totalmente, la respuesta contundente es sí. Yo recuerdo hace 30 años que empecé en FedEx, éramos 400 empleados, teníamos una estación en Ciudad de México y quizá 30 rutas. La densidad, la frecuencia, el volumen entre orígenes y destino que se va dando, te va dando la masa crítica para poder tener entonces la inversión que te asegura un retorno en términos de lo que va uno arriesgando para poder cubrir. Hoy en día tenemos 3,000 rutas, 10,000 empleados, que básicamente son el reflejo del crecimiento proporcional que hemos tenido en los primeros 30 años operando en el país y que sigue expandiéndose, ¿no? Entonces, por ejemplo, anteriormente teníamos una estación en las capitales de los estados. Hoy en día tenemos 2 o 3 o 4 estaciones ubicadas en diversas ciudades de los estados, porque precisamente ese incremento proporcional de flujos, de densidades, de frecuencias, se va dando. Si de aquí a 5 años, por decir algo, el flujo y el crecimiento se sostiene como anticipamos, así será, el crecimiento proporcional de FedEx, así será, y si algún día tendríamos la presencia directa en los 35,000 códigos postales, yo creo que no es nada alejado de la realidad, dado que el mundo está caminando en esa dirección, dependiendo de empresas como la nuestra, para poder hacerse de sus cosas, de productos y de servicios. Te comentaba que leía un meme en redes sociales que comentaba que si fuera posible que la vacuna nos las entregara FedEx y nos las pusiera a la misma velocidad a la que llegan nuestros envíos. Soñamos con poder recibir algún día un servicio así, ¿no? Tener esa posibilidad de tener que uno de los couriers lleguen con este tipo de cosas tan esenciales para salvar la vida de muchas personas. Y me parece que en términos generales, en cuestión de alimentos y medicinas y artículos de primera necesidad, han podido llegar y salvar de forma muy eficiente y muy valiosa a las personas. Me quiero mover un poco al final de la plática, Jorge, y con tus comentarios que han sido muy puntuales, pero ahora quiero hablar un poquito de lo que tú visualizas y que puedes recomendar al mundo empresarial. ¿Qué consejos tú darías para esta época que hemos vivido? Estamos en el segundo lockdown fuerte en México y la angustia, la ansiedad de la gente que tenemos negocios cerrados, pues cada vez va siendo mayor. Yo te pediría a ti que nos dijeras 3 aprendizajes, 3 consejos que serían buenos contagiar a toda la gente. Sí, Emilio, con mucho gusto. Yo compartiría los tres siguientes reflexiones que pueden convertirse en algún tipo de consejo. El hecho de que nosotros tengamos la conciencia, la capacidad de darnos cuenta de que el mundo es un lugar que no es estático, creo que nos quedó claro, que cambia dinámicamente y que lo puede llegar a hacer de manera radical y de manera inmediata, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que nuestro futuro va a depender de la capacidad que tengamos de aprender de esta experiencia y de reaccionar de manera oportuna, eficaz y asertiva una y otra vez ante los cambios. En este sentido, creo que un principio que yo siempre tengo y que hoy puede estar vigente, el momento perfecto no existe. Estamos siempre esperando el momento perfecto para abrir la empresa, el momento perfecto para meterme a un curso, el momento perfecto para leer un libro. El momento perfecto no existe. Si estamos esperando las condiciones normales de presión y temperatura perfectas para no tener riesgos, ese momento no existe. Entonces, tomar decisiones, estar a la altura de las circunstancias y de las nuevas realidades. Ese sería un punto importante. El otro punto que pudiera ser un poco, Emilio, en el ámbito filosófico, pero para mí tiene un ingrediente muy denso de realidad, es el hecho de hacer un ejercicio de reflexión y renovar o estar seguros que tenemos un propósito
muy claro en esta vida. A mí me parece que el hecho de trabajar para lograr el éxito es un concepto equivocado de lo que significa. El mayor obstáculo, desde mi punto de vista, para poder alcanzar el éxito es precisamente tener un concepto equivocado de lo que significa. A mí me gusta mucho, Emilio, la definición de John Maxwell, ¿no? Es un autor que seguramente conocen. Él dice que el éxito es el conocer tu propósito en la vida, crecer hasta alcanzar tu máximo potencial y sembrar semillas que beneficien a los demás. Entonces, es momento de reflexionar y tener un propósito en la vida. Y por último, me parece que ya lo mencionaba, pero creo que ser enfático en eso es actualizar nuestro estilo de liderazgo a la nueva realidad, ¿no? Creo que es importante el hecho de tener un liderazgo resiliente, renovado, haber roto nuestros propios límites, estar dispuesto a aprender cosas para no dejar de estar vigentes y de alguna manera nosotros estar listos para que, a pesar de las adversidades que nos presenta la vida, en este privilegio de una nueva oportunidad, generar los resultados que se esperan de nosotros y exceder las expectativas. Serían, en un resumen, Emilio, las tres reflexiones, los tres consejos que yo daría. Jorge, en tu formación de líder, de director, algunos libros o algunos aprendizajes que en este tiempo de coronavirus te hayan sido muy prácticos y quisiera recomendarle a la gente y pudieran hacerse de más información. Sí, bueno, John Maxwell es un autor, ¿no?, que sé que es muy conocido, que trata muchos temas en el ámbito empresarial desde un punto de vista humano y personal. Es un punto importante. El otro elemento que a mí me ha ayudado mucho, y hay muchos autores, es el liderazgo de servicio. Les comentaba yo, y pido una disculpa por ponerme como ejemplo, es un mal elemento, pero el hecho de no solamente dar una directriz y marcar un rumbo en la empresa, sino el hecho de estar codo a codo, personalmente presente con los equipos de trabajo en medio de la pandemia, en los centros de distribución, para poder decirles nuestra misión es esta y tenemos que aprovechar el privilegio de la oportunidad como línea de vida para la continuidad de la vida de las personas, es algo que también me gusta mucho enfatizar, liderazgo de servicio con nuestra gente para poder estar nosotros transmitiendo nuestra visión, nuestra misión, no solamente desde el punto de vista intelectual, sino también sentimental, para que entonces las cosas se hagan con voluntad y por convencimiento propio. Maravilloso. Primero que nada, quiero dar las gracias por esta plática que ha sido de lo más enriquecedora. Yo creo que nos has abierto los ojos a una cantidad de oportunidades que están ahí presentes y habrá que salir a tomarlas. Yo quisiera pedirte si existe la manera de contactarte o contactar al equipo que pudiera dar información. Tengo muchos comentarios en el chat que nos solicitan información para acercarse de alguna manera con ustedes para oficinas, mostradores o ya sea la parte de última milla que has comentado, que me parece muy interesante, si nos los puedes compartir. Y también te invito a este último comentario, algún corolario final en el cual tú puedas decirnos algo respecto a tu filosofía de vida y lo que ha caracterizado a Jorge Torres para esta posición de liderazgo que sin lugar a dudas ha sido naciente en una empresa de crecimiento, pero pujante también y muy claro liderazgo que has dado para una empresa que lo ha logrado en México y lo ha logrado muy bien, bastante bien, yo diría. Gracias, Emilio. Sí, a través de Viridiana te mando los datos para que canalicemos con ella los requerimientos y con mucho gusto, claro que sí. Ese es el objetivo, tener un enlace, un vínculo con todos para poder seguir trabajando y apoyándonos todos, ¿no? La filosofía de vida, que la resumo de una manera muy concreta y que marca, ¿no?, enmarca un poco lo que soy, ¿no?, y estoy aquí a sus órdenes, son 4 elementos muy concretos y se los comparto abiertamente. Yo soy una persona convencida que las personas, en el ámbito, vamos a decirlo, profesional, tenemos en primer lugar que hacer lo que nos gusta, lo que amamos y lo que nos apasiona. Una vez que nosotros encontramos eso que nos gusta, que amamos y que nos apasiona, hay que hacerlo en la mejor de nuestras capacidades y talentos y ser el número 1 en eso que amo, que me apasiona y que yo me gusta hacer. Cuando yo te encuentro esa pasión, la hago en la mejor de mis capacidades y talentos y genero valor a los demás, me parece que estamos ya con 3 elementos muy importantes. Pero eso que amo, que me apasiona, que lo hago muy bien y que genera valor para los demás, si se convierte en mi forma de vida, y a través de esto yo puedo tener una forma de vida, me parece que es un camino que no es rocket science, como decimos, son 4 pasos muy concretos que desde mi punto de vista hacen que un ser humano en el ámbito profesional sea completo. Entonces,
se los comparto abiertamente y ese es un poco el reflejo de lo que marca el contexto de Jorge, su amigo, en el ámbito profesional. Pues muchísimas gracias, Jorge. Cierro la plática dándote las gracias a ti, a FedEx, a todo el equipo que hizo posible esta plática, especialmente un agradecimiento muy especial a Isaac Finzi, que fue la persona que nos ayudó a coordinar esta plática junto con Viridiana, junto a Rebeca y Elizabeth, y siempre con tu disponibilidad tan humana, tan sencilla, lo tengo que aclarar, y siempre tan dispuesto y tan profesional para ser partícipe de tu capacidad, de tu liderazgo para muchísima gente y para que trascendamos, porque parte del objetivo de estos webinars que hemos diseñado es generar elementos y herramientas de gente como tú, que es gente trascendente y gente muy capaz que nos puede compartir ideas, claridad de pensamiento, optimismo para salir adelante en situaciones difíciles como las que hemos pasado y quizás se avecinan, pero con mentalidad abierta y con los elementos que nos acabas de dar, yo creo que tendremos un mejor camino y una mejor oportunidad para salir adelante. Invitamos a toda la gente, la semana que entra tenemos un webinar diseñado para poder explicar un poco el mundo de las criptomonedas y lo que es el futuro del dinero. Una plática con el fundador de Bitso, Daniel Vogel, y tendremos una plática muy extensa y muy clara para entender cuáles son las oportunidades que presenta y cuáles son los riesgos que existen. Sin más, Jorge, te dejo la última palabra para despedirte del público, que creo que la ha gozado. Has tenido muy poca gente que salga, creo que la mayoría de la gente subió y la mayoría de la gente con conceptos y con felicitaciones y agradecimientos muy claros en el chat y a través de los medios. Es tuyo el micrófono y muchas gracias por tu tiempo. Emilio, muchas gracias. Isaac, muchas gracias por el honor de la invitación, por el privilegio de la oportunidad de estar con ustedes y de compartir abiertamente un poco de Jorge, un poco de FedEx Express, y estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Muy buenas noches y gracias a todos por conectarse cada semana. Las repeticiones de este webinar se pueden encontrar vía Facebook y también a través de nuestro canal de YouTube de la comunidad Monte Sinaí, mismos en los que podrán encontrar todos los webinars de la primera temporada y ya este que es el segundo programa de la segunda temporada. Muchas gracias y muy buenas noches.